Mi nombre es Caterina Galindo, administradora StreamSome, y les damos la más cordial bienvenida al e-talk de hoy, la efectividad de los extintores de incendios, el cual estará a cargo del ingeniero Jorge Vera, ingeniero graduado en la Universidad Garcilaso de la Vega en Lima, Perú, certificado especialista en protección contra incendios del CEPI por la NFPA. El ingeniero Vera es un experto en la aplicación de la normativa NFPA y en la normativa peruana, con extensa experiencia en evaluación, inspección y prueba de sistemas contra incendios, con más de 35 años de experiencia. Ha trabajado en proyectos industriales, petroleros, de generación eléctrica, mineros y en edificaciones comerciales. Ha sido vicecomandante general del Cuerpo de Bomberos del Perú y actualmente es gerente de la IFSC International Fire Safety Consulting del Perú. Para una mayor comodidad, los participantes podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar el talk se procederá con la lectura de estas. A continuación, le doy el pase al ingeniero Jorge Vera. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes, un gusto estar el día de hoy compartiendo estos instantes a través del programa que desarrolla en GSON, con la finalidad de compartir un poco de conocimientos con respecto a la protección contra incendios. Tengo el encargo de hacerles una presentación que trata principalmente de hablar sobre algunos aspectos y bondades que nos puede ofrecer el extintor como un equipo de primera línea de defensa frente a un incendio. Y esto yo lo inicio haciendo una comparación entre comprar un televisor o un extintor. Ustedes deben estar de acuerdo conmigo de que en el mercado vamos a encontrar infinidad de marcas, tipos y modelos de televisores, así como también de extintores. Hay los buenos y los malos. Inclusive yo me atrevería a decir de que el precio, de alguna manera, marca la diferencia entre un artefacto de buena calidad y otro de mala calidad. Aprovechando la coyuntura de que ya se han iniciado las clasificatorias, yo haría una pregunta. ¿Qué es lo peor que podría suceder si por ahorrarnos algunos soles compramos un televisor de mala calidad? De que al momento en que Perú está definiendo su pase al Mundial de Qatar, el bendito televisor se malogra. Terrible, ¿no? Terrible. Sería una situación complicadísima. Pero acá viene la otra pregunta. ¿Qué es lo peor que podría suceder si por ahorrarnos algunos soles compramos un extintor de mala calidad? De que al momento en que se produzca o se inicie un fuego hostil, nosotros intentemos utilizarlo y el bendito extintor tampoco funciona. El fuego se va a propagar y probablemente todo nuestro esfuerzo y trabajo de muchos años quede destruido como estamos viendo en esta imagen. Esta comparación nos demuestra claramente de que en el caso de los extintores no podemos ser muy ahorrativos. Es más, la idea es tratar de adquirir un equipo que garantice de alguna manera su infalibilidad, ya que el adquirir un extintor de mala calidad, las consecuencias pueden ser impredecibles. Aquí estoy hablando de daños materiales solamente, pero ya sabemos de que un incendio puede afectar seriamente la salud y la vida de las personas. Para
a puntualizar un poco más en lo que les estoy diciendo, aquí estamos viendo un video en la que están intentando apagar un vehículo, ya van 2 hasta 3 extintores que están siendo utilizados, ahí aparece un cuarto extintor y el fuego continúa sin poder ser extinguido. La pregunta es, ¿qué está sucediendo aquí? Obviamente de que lo que sí está quedando demostrado es que ha habido una buena disposición por la gente y de colaborar y dar, y poner a disposición los extintores, una gran cantidad de extintores. Normalmente esto no sucede, pero lamentablemente no están siendo eficaces los extintores. Probablemente, al margen de que de repente no están siendo utilizados adecuadamente, hay un problema con el agente de extinción, necesariamente. Estamos hablando de un agente de extinción de mala calidad. Bueno, cuando llegan los bomberos, ya ellos logran contener el tema. Acá tenemos, por ejemplo, otro caso en Chile. Miren ustedes, aquí el miembro de la policía, ya le llaman carabineros, está tratando de extinguir el fuego. El fuego todavía está controlable, es un fuego pequeño, en la que todavía un extintor podría actuar, pero lamentablemente también vemos el mismo problema de que el agente de extinción no es el adecuado. Inclusive aquí la cosa se agrava porque no funcionan, inclusive, ¿no? Están de repente descargados o simplemente no funcionan. Noten ustedes ahí cómo está desesperadamente el policía tratando de utilizar el extintor. En estos instantes de mucho estrés y de mucha angustia, el extintor resulta siendo pues una arma vital, fundamental, porque mientras que más nos demoremos en actuar, el fuego, como ustedes verán, va creciendo y las cosas se van complicando. Acá traen otro extintor y tampoco da resultados. Vamos a ver si ahora levantando la tapa del motor se puede lograr la extinción. Aparece otro extintor más, pero el bendito no funciona. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos frente a estos videos? Una triste realidad de que los extintores no siempre son eficaces y no precisamente por culpa de ellos, sino muchas veces por culpa de nosotros mismos los seres humanos. La diferencia está en un término que se llama certificación, listado. Estos extintores, cuando son fabricados, tienen que tener una condición de prueba para que alguien, un tercero, certifique de que se trata de un extintor que ha sido fabricado cumpliendo todas las exigencias normativas en búsqueda de obtener un producto de buena calidad que se traduce en eficacia a la hora de que se presenta el fuego, o sea, a la hora de extinguir. Vamos a ver ahora otro video. Noten ustedes, este es un vehículo que se está incendiando. Esto ya es otra realidad, este es en Europa. Y lo interesante, van a ver de que rápidamente el fuego empieza a tomar magnitud, a crecer, y va a llegar este señor que viene en camisa con un extintor bastante pequeño, creo que es apenas de 4 kilos, o algo menor, no se logra distinguir, y va a intentar utilizar el extintor de la forma más medrosa que ustedes se pueden imaginar. Miren ustedes, dispara con un temor
a una distancia con una falta de técnica total y absoluta, pero no necesitan mayor esfuerzo para extinguir el fuego. Como les decía, ya viene el otro extintor, pero ya no es necesario. La diferencia aquí es calidad. Estamos hablando de un agente de extinción que sí cumple con estándares de calidad. Y de eso vamos a hablar hoy día en la tarde. La diferencia entre un extintor de calidad con uno que no es de calidad. Hay premisas importantes en el tema de los extintores que podemos resumirlas de la siguiente manera. Donde hubo un incendio, muy probable que no hubo extintores, o no los encontraron, o no funcionaron, o no los usaron correctamente. Las normas que existen para administrar un extintor son precisamente para evitar estos 4 principios o criterios que se presentan con los extintores. Las normas tienen que asegurar de que deben haber extintores en número, tipo y cantidad adecuada. Tienen que estar ubicados correctamente en lugares especialmente designados. Deben mantenerse operativos, para eso tiene que haber un programa de inspección y mantenimiento muy riguroso, muy riguroso. Y también, obviamente, el usuario tiene que conocer, tiene que estar familiarizado con la operación de un extintor. En el primer punto, para satisfacer la falta de extintores, tiene todo establecimiento que dotarse de estos aparatos. Pero a la hora de tomar la decisión de adquirir un extintor, este tiene que ser un extintor no para cumplir ciertos dispositivos reglamentarios y lograr pasar la inspección técnica que la autoridad nos va a hacer a la hora de la apertura del negocio. No, el criterio que tiene que prevalecer a la hora de decidir por comprar un extintor debe ser la calidad. Yo debo comprar un extintor pensando en que si se va a producir un incendio, ya sea en mi centro de trabajo o en el mismo domicilio, tengo que pensar en adquirir un extintor que me funcione eficazmente a la hora que lo necesite. Y para eso tengo que hacer un esfuerzo económico, necesariamente, para comprar un extintor de buena calidad. Obviamente que tiene que también cumplir con ciertos requisitos en cuanto a la ubicación donde debe estar el extintor. Las normas establecen claramente cuáles son estos requisitos, los distanciamientos que tienen que existir, la altura máxima y mínima a la que tiene que estar instalado y las condiciones en las que tiene que ubicarse el extintor. De tal manera de que lo podamos utilizar rápidamente. La característica de estos aparatos es que tienen que estar a la mano prácticamente. Son equipos que están diseñados para que los utilicen las personas comunes. No se necesita mayor entrenamiento. Su operación es muy fácil. Así que, pero tienen que estar ubicados en lugares estratégicos de tal manera que las personas no recorran muchas distancias en ir a traerlo y regresar para poder utilizarlo. Ya se están dando cuenta que el tiempo de respuesta es muy importante. La inspección y el mantenimiento, como les decía, mantienen requisitos muy, pero muy puntuales y tienen que ser cumplidos estrictamente porque no basta con adquirir un extintor de buena calidad, sino que también hay que asegurar de que a lo largo de su vida útil haya
una vigilancia de que se encuentra en buen estado de funcionamiento. Como les decía, la familiarización por parte del usuario es muy importante. Por lo general se practica en condiciones reales, se hacen prácticas, muchas empresas hacen esos programas de capacitación, pero no necesariamente es un requisito o una condición para poder utilizar un extintor. Basta que esta persona tenga actitud y aptitud, o sea, capacidad física y disposición mental para poder utilizar un extintor. Obviamente que para utilizarlo con eficacia y no con las características que vimos en el último video de que se trataba de una persona muy temerosa, es bueno de que puedan tener una práctica previa, que las personas estén familiarizadas antes del incendio, porque obviamente intentar aprender a utilizar un extintor en medio del incendio es muy difícil, es muy complicado. Por eso es que si no se pueden hacer este tipo de prácticas, por lo menos tiene que haber una familiaridad, revisar cuáles son los procedimientos para utilizar un extintor que requieren un procedimiento. Y esos están claramente indicados, todos los extintores tienen un rótulo donde nos indica cómo se puede o cómo se activa un extintor y cómo se descarga o cómo se utiliza. La NFPA, por si acaso alguien no la conozca, es el principal organismo mundial en cuanto a normas de protección contra incendios. Se trata de un organismo sin fines de lucro y está constituido por una gran cantidad de voluntarios, personas que se inscriben y se registran y son asociados, que se dedican principalmente a emitir normas de seguridad contra incendios. Estas normas datan de hace casi 120 años, que es la vida que tiene la NFPA. Y estas normas lo que buscan es que a través de requisitos normativos nosotros instalemos los diferentes sistemas de protección contra incendios que hay a disposición para proteger la infinidad de edificaciones que existen. Para cada tipo de edificación hay un sistema de extinción adecuado que responde a un diseño de ingeniería muy ajustado, muy estricto en respetar estos requisitos normativos. Para adquirir y distribuir extintores existe una norma de la NFPA, es la norma NFPA 10. Nosotros acá en Perú, a partir del año 2006, cuando fue modificado el Reglamento Nacional de Edificaciones, se incorporaron cerca de 12 normas de la NFPA y se hicieron obligatorias. Normas principalmente para los sistemas hidráulicos de extinción, llámese rociadores, mangueras, bombas contra incendios. Para cada sistema hay una norma específica. En el caso de rociadores, por ejemplo, está la 13, para mangueras está en NFPA 14, para la bomba NFPA 20. Y sin embargo, la norma NFPA 10, que es la de extintores, sí no es obligatoria, no se adoptó. ¿Por qué? Porque Perú tiene una norma suya que permite la distribución de extintores, que es la norma técnica peruana 350-043-1. Es una norma que está basada en la norma NFPA 10, es muy similar, es casi igual, salvo una pequeña diferencia que marca la diferencia. Y es que la NFPA 10, uno de sus primeros requisitos que establece en este documento es que dice que los extintores
tienen que estar listados. Más adelante vamos a conocer un poco más, por si acaso alguien no lo conozca, de qué se trata este concepto. Pero se trata de, les adelanto, de una certificación que tiene que tener el equipo, otorgada por un laboratorio tercero. Primero está el fabricante, segundo el usuario, y un tercero tiene que certificar que este extintor que este señor ha fabricado y quiere venderle a este otro señor, cumple con los estándares de calidad, tanto para la fabricación como para la capacidad de extinguir. Entonces, esta certificación garantiza esa eficacia que hemos visto en los videos, en el último video. Muy probable que los extintores que no tienen esta certificación van a comportarse como los que vimos en los dos primeros videos. La norma técnica peruana, lamentablemente, copió todos los artículos de la norma de NFPA, menos este artículo que obliga a que los extintores sean certificados. Eso ha originado de que principalmente en el mercado nacional existan extintores, pero que no tienen esta certificación y por lo tanto hay una marcada duda de su eficacia. Estas normas, que son como 300 que ha emitido la NFPA, le comentaba, tienen una característica y es que están desarrolladas y construidas bajo un criterio de consenso. O sea, cuando tenemos que sacar una norma, se reúnen los diferentes actores que tienen algo que ver con el determinado sistema y participan en estas reuniones técnicas con la finalidad de desarrollar determinada norma o actualizarla. Estas normas son actualizadas dependiendo del tipo, cada 2 años, 3 años, a veces hasta 4 años. Entonces siempre hay un equipo multidisciplinario que representa diferentes sectores de los fabricantes, de las compañías de seguro, de los mismos usuarios, de las autoridades competentes. Todos se reúnen en búsqueda de hacer su aporte desde su óptica y desde su propio interés con la finalidad de establecer esta norma técnica. Esta es una característica y una metodología que le ha dado mucho éxito a las normas del NFPA porque se tratan de normas de consenso. De tal manera de que cuando es emitida, todos los sectores involucrados se han tenido que necesariamente ponerse de acuerdo para producir esta norma. Una de las características que tienen las normas NFPA es de que la podemos considerar o asumir de forma voluntaria o de forma obligatoria. Voluntaria es cuando cualquier persona, sin que haya una autoridad que lo obligue, va, adquiere una de las normas y de acuerdo a ese criterio que le manda la norma, él instala determinado sistema con diseño. La otra forma es que hay un reglamento que obliga a cumplir determinada norma. Es el caso de Perú. El Reglamento Nacional de Edificaciones contiene, como les dije, normas de NFPA que son obligatorias. ¿Okay? Lo importante para la NFPA es que cuando se utiliza una norma de ellos, ya sea de forma voluntaria u obligatoria, tiene que ser utilizada de forma irrestricta. Si alguien intenta reducir o decir, no, mira, eso es muy exigente, esta es una exigencia para los gringos, no es para nuestra realidad, así que en lugar de recorrer 20 metros, vamos a recorrer 40 metros, o cualquier otra opción. Si se hace eso, ya sea se adopta, se reduce la exigencia, la NFPA se molesta mucho, no lo permite.
¿Y por qué? Porque se corre el riesgo de la instalación subestándar. ¿Cuál es la instalación subestándar? Es aquella que parece estar ahí en condiciones óptimas, pero no lo está. Por ejemplo, esta, ya que estamos hablando de extintores, esta, por ejemplo, es una condición estándar, una instalación estándar, ya deben haberse dado cuenta de lo que está sucediendo. ¿Y por qué? Porque la norma NFPA 10 y la misma norma técnica peruana prohíbe de que los extintores estén encadenados. Es un absurdo. No, pero se los roban. ¿Ok? Es muy probable que esto suceda continuamente, pero hay que encontrar cualquier otra forma de evitar que se pierdan los extintores de esa manera, pero nunca hacer esto, de encadenar un extintor. Esta foto la tomé yo hace unos años ya, en un incendio que hubo en un centro comercial, una galería, por Surco, donde murió una señora con su hijito. Y las investigaciones establecieron de que esa noche, porque fue casi de madrugada, hubo gente que intentó utilizar este extintor cuando el fuego recién se iniciaba. Lamentablemente, la persona que tenía la llave del candado en ese momento no se encontró. El fuego se propagó, subió a otros niveles y el humo terminó por asfixiar a esta señora con su hijita. Esto, por ejemplo, esta experiencia triste estuvo marcada por este hecho de que el extintor estuvo encadenado y no se pudo utilizar. Aquí alguien hizo un esfuerzo económico por protegerse contra un incendio, pero no sirvió de nada, porque, como ven ustedes, no pudo ser utilizado. Estas son las dos normas que les estoy comentando y que ahora vamos a hablar un poquito más de ella. La norma 350-043 y la norma NFPA 10. ¿Por qué hago esta comparación? Porque, como les decía, la norma 350-043 surge, es copia de la NFPA 10 menos este artículo principalísimo, que es que los extintores tienen que estar listados y etiquetados. Y aquí se marca la gran diferencia entre un extintor de calidad y un extintor que no es de calidad. Se marca la diferencia entre un extintor que sí va a operar adecuadamente al momento que lo necesitemos y el otro, hay dudas. Esto yo no estoy diciendo que no va a funcionar, de repente va a funcionar, pero hay dudas, se quedan las dudas. ¿Qué significa listado? Significa de que los extintores portátiles, el listado es, déjenme retirar un poquito porque son equipos y materiales o servicios incluidos en una lista publicada por una organización aceptada por la autoridad competente y encargada de la evaluación de productos o servicios que mantengan inspección periódica de la producción de los equipos o materiales listados o evaluación periódica de los servicios cuyos listados indiquen que tanto el equipo, material o servicio cumplen las normas correspondientes o han sido probados y encontrados apropiados para el uso deseado. Esta definición, que es bastante larga y algo cantinflesca, se resume en lo siguiente. Cuando alguien fabrica, en este caso un extintor o cualquier otro equipo de contraincendios, una bomba contra incendios, una manguera contra incendios, qué sé yo, lo que ustedes se puedan imaginar, pero que se trata de un equipo para apagar incendios, la experiencia nos dice de que deben ser equipos infalibles, o hay que tratar de que sean infalibles. De tal manera que en el momento que nos sorprende el incendio, este tiene que funcionar sin duda ni murmuración. Entonces, se exige de que el extintor o el equipo que se
que se adquiera debe tener una certificación en la que alguien, un laboratorio de reconocido prestigio, luego de someter a rigurosas pruebas el equipo, acredita, certifica de que se trata de un equipo que ha cumplido con los estándares de fabricación, que ha sido fabricado adecuadamente y que también cumple con los estándares de la capacidad de extinción. Y lógico, se trata de que si un fabricante dice, he fabricado este extintor y es de muy buena calidad, su propaganda, su marketing, va a decir, se trata de lo mejor en extintor. Y el usuario, para que le crea, aparece el laboratorio que dice, un momentito, yo voy a comprobar si efectivamente lo que tú dices es cierto. Y lo que hacen es que el fabricante envía un prototipo y es sometido a diferentes pruebas con la finalidad de evaluar la calidad del producto al final, de la calidad de fabricación que ha cumplido con los espesores de la plancha, que las mangueras tienen determinada resistencia, en fin, todos los componentes son revisados y probados de tal manera de que tienen que asegurarse que cumplen con la calidad. Y después son sometidos a pruebas de eficiencia o eficacia para extinguir el incendio. Es la que asigna el rating, como se conoce. Aquí hay que aclarar un punto que es muy importante, la diferencia entre una certificación ISO, que también es una certificación de calidad, pero al proceso, se diferencia de esta certificación porque esta certifica el producto final, la calidad del producto final. En el caso de las ISO, como es el proceso, si yo cumplo con un adecuado proceso, con la calidad del proceso, así el producto final sea de mala calidad, yo puedo tener mi ISO, porque estoy cumpliendo con la calidad del proceso. Así fabrique lo que sea. En este caso, no se califica el proceso, sino el producto final. Eso es lo que se evalúa y se califica su calidad. Pero no basta con enviar este prototipo, porque ya suponemos, y todo el mundo lo debe tener claro, de que el fabricante se va a esmerar en este prototipo, va a ser un súper extintor y porque sabe que va a ser sometido y lo va a enviar. Entonces, el laboratorio, que sabe que eso puede suceder, le dice sí, pero ¿qué me garantiza de que los otros extintores que vas a fabricar son iguales a este? ¿Qué hacemos? Muy bien, nosotros vamos a ir a tu fábrica a inspeccionar todo el proceso que realizas para la fabricación de todo el lote de extintores. Entonces, noten ustedes cómo este control riguroso de la fabricación del extintor obviamente hace que el costo se eleve. Por eso que los extintores listados son más caros que los extintores no listados. Pero la gran diferencia es que mientras que el extintor listado sí nos asegura que va a responder y va a funcionar adecuadamente, en el otro caso hay dudas. No hay quien pueda garantizar y asegurar que funcione. Normalmente en el mundo hay dos laboratorios conocidos, de reconocido prestigio. Uno es UL, Underwriters Laboratory, o Factory Mutual. Pero hay otros. En Europa hay otros laboratorios que también tienen reconocido prestigio y que también pueden ser utilizados y acreditados en nuestro país como laboratorios capaces de certificar y de listar. Aquí en este lado del mundo, los más usados, los más conocidos en el tema de contraincendios son estos dos laboratorios. Estas son las normas con las que estos laboratorios
fiscalizan, prueban, revisan la fabricación de los determinados extintores. Por ejemplo, cuando se fabrica un extintor de dióxido de carbono, se utiliza ANSI UL 154. Esta sigla ANSI UL, diagonal UL, esa es la asociación estratégica que ha tenido la autoridad competente con el laboratorio privado. UL es un laboratorio privado. ANSI es la autoridad normativa de Estados Unidos. Entonces ellos se han unido para sacar esta norma. De tal manera de que la autoridad se une con la actividad privada en bien o en pro de conseguir normas de calidad. Y eso es lo que debe también suceder acá. Nosotros acá en Perú podemos, la autoridad correspondiente normativa, que en este caso es INACAL, puede juntarse, no sé, ya dice algún laboratorio privado o alguna universidad para hacer estas pruebas y estas evaluaciones de esos extintores que no necesariamente tienen la certificación, porque recuerden de que esta certificación la dan en Estados Unidos. Entonces, si hay un fabricante peruano que quiere certificar su extintor, le va a resultar muy difícil, complicadísimo, enviar su prototipo a Estados Unidos. Sus costos se elevarían tremendamente y no podrían competir. Pero sí nosotros podemos organizar nuestra propia autoridad para hacer este tipo de fiscalización y no tenemos que inventar nada, las normas están ahí. En el caso del extintor de químico seco, la norma es la ANSI UL 299. En el caso de extintores de agua, es la ANSI UL 626, ALON. En el caso de ALON, noten ustedes, ya no es ANSI, sino es CAN, ULC, o sea, UL canadiense y CAN, que es la autoridad normativa de Canadá. ¿Y por qué? Porque el ALON es un extintor que ha sido prohibida su fabricación y en el caso de Estados Unidos retiró la norma que tenían ellos de fabricación para extintores ALON. Lo que no hizo Canadá, es una decisión privada o particular de los canadienses. En el caso de los extintores de espuma formadora de película acuosa, está ANSI UL 8 y los halocarbono ANSI UL 2129. Estas son las normas para medir el rating, o sea, la capacidad de extinción. No todos los extintores pueden apagar fuegos de determinado tamaño. Porque recuerden que los extintores son para fuegos pequeños, para fuegos que recién se inician. Entonces, estos extintores tienen que también ser sometidos a pruebas rigurosas con la finalidad de que estos demuestren una determinada capacidad de extinción. Para, por ejemplo, en el caso de los extintores de químico seco, está ANSI UL 711 y tenemos ahí dos tipos de pruebas. Cuando queremos probar el rating A, lo que se arma son estos castillos de diferentes tamaños, ¿ok? Y el operador tiene que apagar en una determinada cantidad de tiempo este tamaño de fuego. Si lo logra, entonces se le asigna un rating que está indicado por un número, ¿ok? Y ese rating, ese número, está muy relacionado a la capacidad del extintor, o sea, el tamaño, con la capacidad de extinción. Para las pruebas de rating B, lo que se utiliza son esta especie de recipientes o bandejas que contienen un líquido inflamable, por general gasolina, y también son de diferentes áreas, ¿ok?
y el operario tiene que apagarlo en determinado tiempo. Cuando ustedes vean que un extintor tiene un rating, por ejemplo, 120 BC, 120 BC, significa de que en realidad el extintor ha logrado extinguir 300 pies cuadrados. Y el 120 es el 40% de esos 300 pies cuadrados que logró extinguir. Por ejemplo, si tenemos de 600, un de 600 pies, que logró apagar 600 pies, su rating es 240 BC. ¿Por qué se le castiga de esa manera? Es el 40% de lo que realmente el extintor pudo extinguir. Porque también el laboratorio, cuando hace estas pruebas, sabe que los fabricantes envían a sus supers operarios, gente que está muy bien entrenada en el uso de sus extintores. ¿Por qué? Porque lo que hacen es tratar de conseguir el mayor rating con esa capacidad de extintores, es la competencia que hay entre los fabricantes. Entonces, escogen al mejor operador de extintores, súper entrenado. Entonces eso lo sabe el laboratorio. Y por otro lado dice, sí, pero cuidado, este extintor no necesariamente lo va a utilizar una persona experta, sino más bien lo va a hacer una persona noble. Entonces le castigan al 40% de la verdadera capacidad que tuvo el extintor de extinguir. Esta es una norma que también lo que busca es vigilar al laboratorio que va a ir a vigilar la fabricación. O sea, noten ustedes cómo hasta se redunda el tema de la fiscalización con tal de asegurar de que se cumplan estrictamente estas normas de calidad a la hora de fabricar los extintores, porque es sumamente importante, ya lo hemos visto en los videos, de que los extintores tengan una gran eficiencia, una gran eficacia. Los extintores no sirven para apagar incendios. Es muy importante que se tenga muy claro. Los extintores no sirven para apagar incendios. Son para fuegos pequeños, fuegos que recién se inician. Para un fuego desarrollado, para un incendio, se necesitan agentes de extinción más potentes que por lo general son los que son a base de agua. Cuando nosotros pretendemos protegernos de los incendios con solo extintores, podemos cometer el error de sobredimensionar el número de extintores. Entonces, cuando sucede eso, también es una condición subestándar. Crea una falsa sensación de seguridad. La gente cree de que por tener más extintores va a estar más segura. Y eso no es cierto. Por ejemplo, acá vemos unas imágenes acá hay un extintor, acá tenemos otro y otro. Entonces, en un espacio y acá creo que hay otro, 4 extintores en un espacio de apenas 10 metros, 15 metros. Y lo que dice la norma es que yo puedo recorrer hasta 22.9 metros de distancia para ubicar un extintor. Entonces, esto está sobredimensionado. ¿Qué está ocasionando esto? De que una norma acá debería haber un solo extintor. Sin embargo, se ha puesto 4. Entonces, son 4 dolores de cabeza para el mantenimiento cuando debería haber sido solamente uno. Son 4 costos de mantenimiento anual cuando debería ser solamente uno.
Acá la cosa es peor. Acá tenemos en un espacio de 50 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá tenemos otro caso. Esta es una galería y aquí la autoridad le obliga a cada locatario tener su extintor. Entonces, en cada puestito tiene un extintor. Acá hay 1, 2, 3, 4. Este también tiene que tener 5. Todos tienen sus extintores. Y en espacios tan reducidos, 5 extintores. Y uno dice, con eso voy a estar muy protegido, estamos seguros. Eso es lo que dice. Pues bien, así quedan las galerías que tenían esta cantidad de extintores. No sirvió de nada los extintores cuando se produjo el incendio. Entonces, es muy importante que tengamos claro cómo es que se dan estas condiciones para protegerse con extintores. La norma aparece con sus requisitos en donde podemos nosotros establecer en base al área y a la distancia recorrido la cantidad y la ubicación de los extintores. El curso que nosotros estamos proponiendo para desarrollar más adelante va a permitir que nosotros podamos manejar estos criterios de distribución de extintores. Otro tema que es muy importante comentarles es que, y que también lo vamos a insistir mucho en el curso, es de que hay ahorita actualmente un gran problema en nuestro país, porque aquellas empresas que sí hacen un esfuerzo especial y adquieren extintores certificados, listados, o sea, son mucho más caros, puede costar hasta $280 un extintor, mientras que uno que no es listado, $40, $60. Miren la diferencia. Entonces, cuando alguien hace una adquisición, un esfuerzo y compra un extintor listado, tiene que hacerle el mantenimiento también de acuerdo a la norma NFPA 10. Sin embargo, en nuestra legislación nos obligan a cumplir con la norma técnica peruana. Y ahí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque mientras la norma NFPA 10 dice que un mantenimiento interno en un extintor de químico seco hay que hacerlo cada 6 años, 6 años. Nuestra norma peruana nos dice que tenemos que hacerlo todos los años. ¿De qué se trata esto? Que la NFPA 10 dice, si tú has comprado un extintor listado que sabemos ha sido muy bien fabricado, no tienes por qué desconfiar de su calidad. Por lo tanto, no tienes por qué dudar de que va a funcionar. Por eso es que dice, tú lo puedes tener 6 años sin tocarlo. Más bien, con eso te aseguras de que no estén abriéndolo innecesariamente y pueda haber la posibilidad de que entren contaminantes. Como ustedes bien saben, el peor enemigo del agente químico, del polvo químico seco, es la humedad. Entonces, para la NFPA, mientras menos oportunidades tengas de abrir un extintor, va a ser mucho mejor. Mientras que el extintor esté con su carga adecuada, no tienes por qué abrirlo. Sin embargo, miren ustedes cómo ha hecho acá un cuadro comparativo en la norma técnica peruana, que es esta de acá a la izquierda, dice procedimiento y mantenimiento. Los procedimientos deben incluirse exámenes minuciosos de los elementos básicos de un extintor. Las partes mecánicas, agente de extinción. Entonces yo, para hacerle una evaluación minuciosa al agente de extinción, tengo que abrir el extintor. Entonces, me obliga a que todos los años tengamos que estar abriendo los extintores y con el riesgo de que pueda contaminarse. Es más, cuando se abre, se despresuriza un extintor, por más que sea a través de un sistema cerrado,
siempre hay la posibilidad de perder partes de los componentes finos del polvo y por lo tanto va perdiendo la calidad, porque el polvo químico seco es un equilibrio de polvos finos, medios y gruesos. Entonces, en la medida en que estamos perdiendo finos, se está perdiendo la eficiencia del agente de extinción. Recuerden que el químico seco lo que hace es inhibir la reacción en cadena precisamente a través de, y utiliza como medio el tamaño de la partícula. Entonces, este es un aspecto que también se debe tener muy en cuenta y que lo vamos a tratar en el curso que vamos a desarrollar próximamente. Muy bien, yo les agradezco su participación, estoy a su disposición si quieren les haga una respuesta a una consulta que tengan a bien hacer. Sí, ingeniero. Bueno, le agradecemos por su presentación. Vamos a dar paso a lo que son las ruedas de preguntas. Tenemos algunas preguntas que se hicieron al inicio. Una de ellas es de Catherine Gonzaga. ¿Cuál es el tamaño y tipo de extintores que se debe tener en los vehículos o carros? Lo ideal para un vehículo, por el tema del espacio, es entre los 2 y 4 kilos. Por lo general ya uno de 4 kilos ya puede incomodar, pero por ejemplo yo les comento de que inclusive en los domicilios también hay que tener muy en cuenta de que si se trata de una dama, no puede ser un extintor demasiado grande y pesado para manipularlo, ¿no? Aunque les confieso de que yo en mi casa sí tengo el extintor de mayor capacidad que existe, porque bueno, yo aparte de, como ya le dijeron, yo soy bombero, y yo sí tengo que tener presente eso, por eso es que utilizo el de mayor capacidad, pero yo creo que entre 2 y 4 kilos es un buen tamaño como para estar confiados en un extintor de un vehículo particular, ¿no? Pero en un caso de un ómnibus o de una camioneta, por ejemplo, ya tiene que ser mucho mayor. Muy bien, continuando con las preguntas, tenemos de Héctor Lozada. ¿Cómo identificar integralmente la calidad del extintor? A través de esta certificación que les he comentado, estos extintores tienen un rótulo y en el rótulo tiene que aparecer el fabricante, la información correspondiente a para qué es bueno el extintor, para qué clase de fuego es bueno. Eso lo vamos a hablar con mayor profundidad en el curso. Y ahí aparece el sello, ya sea UL, por lo general es UL o puede ser FM o cualquier otro laboratorio de certificación, ¿ok? Pero lo importante es que tiene que aparecer un sello que indique que el extintor está certificado por un laboratorio. Esa certificación, ese sello, es el que marca la diferencia y el que a nosotros nos asegura y nos garantiza de que el extintor es de buena calidad. Muy bien. Otra pregunta es de Cristian Mejía Torres. Nos indica, ¿en Perú hay empresas que se encuentren acreditadas para realizar trabajos de mantenimiento o recarga de extintores? No, lamentablemente no lo hay, a pesar de que la norma NFPA, ¿por qué? Porque tampoco la norma peruana lo exige, pero en el caso de la norma NFPA 10 sí exige de que la persona que tiene que hacer el mantenimiento, recarga o prueba hidrostática, tiene que estar acreditada. Tiene que tener una certificación, que inclusive la tiene que dar la autoridad competente a partir de una evaluación, de un examen a la que tiene que ser sometido esta persona. Eso no se da lamentablemente acá en Perú. Pero permítame aclarar, lo que sí hay algunas empresas que tienen acreditación del fabricante, que han sido capacitados como empresas para hacer mantenimiento a nombre de ellos, ¿ok?
pero es una certificación que la da el mismo fabricante a su distribuidor. Pero la certificación que exige NFPA a través de una autoridad competente, no la hay. Pero, no, con esto no quiero ser negativo, esta certificación que puede acreditar la empresa de mantenimiento de su propio fabricante es una certificación importante, válida, porque se trata de una certificación que está basada en la buena fe y está basada en un principio elemental de que el fabricante quiere que su representante aquí en Perú, entendemos que este fabricante está en otro país, porque ya sabemos de que aquí en Perú no se fabrican extintores listados, entonces entendemos que ese fabricante que está en otro país quiere estar representado adecuadamente y para eso les exige estándares en cuanto a su taller y estándares en cuanto a la capacitación y formación de sus operarios que van a hacer el mantenimiento. Entonces, sí se trata de una acreditación válida y es la que ahorita tenemos y que se usa en nuestro país. Muy bien, continuando con una consulta, tenemos eh, a Guillermo de la Rosa que dice, buenas tardes, los extintores PQS listados UL que tengan cordón de soldadura están permitidos, ya que en el sector hidrocarburos muchas veces no lo permiten. Y también esta pregunta va ligada a quién certifica la calidad del PQS con el cual se recargan los extintores. ¿Quién certifica acá en Perú? ¿Entiendo yo? ¿Me repite la última parte de la pregunta? Sí, ¿quién certifica la calidad del PQS con el cual se recargan los extintores? No, comenzando que acá no se fabrica el químico seco, viene importado, y el que viene tiene una certificación UL, y lo que tenemos que es confiar en que el proveedor o el encargado de mantenimiento, a la hora de la recarga, utilice esos agentes químicos certificados que a uno previamente le ha ofrecido. ¿Okay? En el caso de los extintores de baja presión, como son el caso de los extintores de químico seco, todos son soldados. ¿Okay? Y son soldados, están certificados UL. Los que no son soldados son los de dióxido de carbono, los de CO2. Esos sí son acero vaciado. ¿Okay? Entonces, en el caso de los extintores de baja presión, son soldados. ¿Y por qué? Porque su proceso de fabricación consiste en rolar la plancha y ponerle las tapas por los dos lados y eso se hace a través de soldadura. Eso es válido. La certificación de la fabricación, esas normas que hablábamos de certificación, aseguran de que ese cordón de soldadura esté bien hecho y los fiscalizadores de laboratorio van a las fábricas para precisamente verificar de que esa soldadura sea bien hecha. Muy bien. Tenemos otra consulta, ya que la penúltima. ¿Se debe realizar la mantención a extintores que no poseen al día la pH? En el caso de las pruebas hidrostáticas también hay un problema. Eh, la NFPA, para el caso de los extintores de químico seco, pide que las pruebas hidrostáticas se hagan cada 12 años. También, bajo el mismo criterio de que si se trata de un extintor que ha sido bien fabricado, que está certificado, no necesito dudar de su calidad y tenga que estar haciendo la, la prueba, la prueba hidrostática cada 4 años, ¿no? Cada 5 años, perdón, como piden las normas técnicas peruanas. ¿Okay? La norma técnica peruana sí es una norma que en realidad está diseñada a partir de que desconfía de la calidad de los extintores que están en el mercado peruano. Por eso es que pide de que la prueba hidrostática se haga cada 5 años. A diferencia de la norma técnica peruana, perdón, la norma NFPA 10, que dice que tiene que hacer cada 12 años. Cada 12 años. Muy bien. Ya para finalizar, ¿Perdón?
para finalizar ya tenemos una última pregunta. Es del participante Luis Conde. Nos dice, buenas tardes. Según el RNE norma A130, ¿por qué no se permite el uso de extintores portátiles con agentes de polvo químico seco para centros de diversión? Porque normalmente entiendo yo que el criterio ha sido que se tratan de espacios cerrados, por lo general eh, no tienen ventanas abiertas, no son sitios abiertos por este tema del control de los ruidos. Entonces, el químico seco podría, llegado el momento, afectar a través de la nube de polvo las condiciones de habitabilidad dentro del lugar, dentro de la discoteca. Si entendemos de que el dióxido de carbono va a cumplir con iguales características en el caso de un incendio con equipo eléctrico, entonces se prefiere utilizar el dióxido de carbono. Creo de que ese ha sido el criterio principalmente que ha utilizado el legislador a la hora de decidir por otro extintor que no sea químico seco, ¿no? Tenemos también ahorita una muy buena opción que es el extintor de agua desionizada, que también no ofrecería ningún problema en cuanto a la posibilidad de dificultar la respiración, y podemos utilizarlo en fuego eléctrico, e inclusive es muy eficaz si el fuego eléctrico o en el equipo eléctrico, perdón, hay entornos, hay combustibles sólidos, ¿no? Muy ¿Otra bien, pregunta? ingeniero. Sí, con esto estaremos dando como finalizada la rueda de preguntas. Les agradecemos a todos los asistentes su participación del día de hoy y comentarles que este e-talk ha sido grabado para que lo puedan volver a ver. Esta grabación estará disponible en un plazo de 72 horas y lo podrán visualizar en nuestro campus online. Quiero comentarles también que el 4 y 5 de noviembre el ingeniero Jorge Vera dictará el curso SAT Taller para la Selección y Distribución de Extintores en modalidad de streaming. Y para mayor información de este curso pueden solicitarla a los correos que les he escrito a través del chat: cursos9@enginson.org o cursos2@enginson.org. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación del día de hoy. Que tengan muy buenas tardes a todos.